Bienvenidos al Museo de San Pedro de la Cueva. Por favor, acompáñenme en este recorrido por este museo que se llevó a cabo, se conformó y se creó con motivos del centenario de la matanza de Villa aquí en San Pedro de la Cueva. Así que síganme. Aquí vamos a encontrar una serie de objetos antiguos que se usaban no solamente en épocas de la Revolución, sino incluso antes. Esta es una tauna. La tauna lo usaban para moler granos. Eran de hecho dos taunas, son unas ruedas hechas de piedra que tenían ciertas figuras. Ellos grababan aquí las figuras, de hecho son como unas líneas. Cuando juntaban las dos ruedas, por la parte, la otra rueda por la parte del medio, echaban el grano, los granos empezaban a recorrer estas líneas, estos grabados, y con un burrito empezaban a girar la rueda. Entonces la otra rueda era plana, y lo que hacía era que empezaba a triturar los granos y empezaba a salir por esta parte lo que es ya el grano triturado o la harina. Para iniciar, todo empezó aquí en San Pedro hace muchos años. Antes de que llegaran los españoles, los primeros grupos que teníamos en la región eran grupos ópatas, indios o comunidades ópatas y jovas. Ellos vivían en ramadas, no construían pirámides, no construían ciudades, sino que hacían ramadas y eran grupos nómadas. Quiere decir que estaban en un lugar y luego se movían a otro. Más adelante, algunas familias de Batuc se vinieron a vivir a estos territorios de San Pedro de la Cueva. Aquí tenemos algunas fotos, imágenes de la iglesia. La iglesia se inicia la construcción en el año de 1848 y originalmente se veía algo así. Conforme el tiempo fue cambiando, fueron haciendo cambios en la iglesia, se llegó a ver así, y ya a partir de 1956 se empieza la remodelación y ya el templo como lo conocemos. Aquí están algunas imágenes de cómo estaban construidos. Son paredes de adobe que todavía sigue en pie después de tantos años, sigue en pie. En este lado de aquí tenemos una imagen de 1971 de la Plaza de los Mártires y del Templo de San Pedro. Y también tenemos una imagen de la iglesia de Batuc. Se cuenta que la iglesia de Batuc, antes de ser hundida, era una de las más hermosas de la región de la Sierra Sonorense. Y aquí está una imagen. De esta imagen se cuenta que cuando llegaron los soldados villistas, estaban tan enojados ellos de haber perdido las batallas en Hermosillo, Celaya y Agua Prieta, que algunos le dispararon a esta imagen. Dicen que estos son disparos de bala. Continuando un poquito con la historia de la iglesia, aquí tenemos imágenes de algunos de los padres que estuvieron en nuestro pueblo. Entre ellos vamos a llegar al que es el más conocido, más famoso. Este joven que está aquí, él es Andrés Avelino Flores. Él fue a quien Pancho Villa mató. Y él fue el que salvó a tantas personas aquel 2 de diciembre de 1915. Pero bueno, este museo está situado en una casa muy particular. Aquí vivía Paz y Ángel Duarte. Resulta que el 1 de diciembre de 1915, después de que el grupo de el grupo de vigilancia de San Pedro de la Cueva accidentalmente ataca a los villistas entran al pueblo y toman esta casa y aquí la designan como hospital o clínica, forzando a la familia de aquí a cuidar de los soldados villistas y a curarlos. En aquellos momentos, Ángel, él se encontraba muy enfermo. Él, de hecho, no formó parte, no sabía qué había sucedido. Se encontraba en la parte alta de esta casa, la que ahorita vamos a ver. Y Paz estaba encargada de, pues, curar a los heridos, o encargada, entre encargada y obligada. Pero a la vez, Paz dice que tenía 6 hijas y 3 hijos, de los cuales
Uno de esos hijos, el señor Enrique Duarte, él tenía 19 años en aquellos días. Quiere decir, la orden de Villa fue que cualquier hombre arriba de 15 años lo iban a llevar y posteriormente lo iban a fusilar. Por lo tanto, Enrique Duarte corría peligro. Después, él se convierte en un sobreviviente. Aquí está la que después sería su esposa, Rita Peñoñuri. Y aquí tenemos imágenes de las familias que fueron dándose después. Pero vamos a recordar a Enrique Duarte y a Ángel Duarte. Vamos a continuar el museo, hay que recordar esos dos nombres. También aquí tenemos algunas otras imágenes antiguas, incluyendo una imagen del padre Andrés Avelino Flores. También tenemos un plano de lo que iba a hacer el pueblo de San Pedro de la Cueva. Y entramos a esta sala. Esta sala tiene varios objetos antiguos, incluido una vitrola. Aquí es algo que se usaba antes para poner música. Esta todavía está en funcionamiento. Vamos a hacer una pequeña demostración. Se le daba cuerda y luego empezaba a girar el disco. Cuando empezaba a girar el disco, se ponía esto que... Vamos a darle cuerda. Tenemos una serie de imágenes antiguas y también de objetos. A ritmo de la música de la vitrola, aquí tenemos unas teguas. Unas teguas eran el calzado que usaban nuestros antepasados. Ellos usaban estos objetos para crear la medida y aquí ponían el cuero y empezaban a moldear lo que son las teguas. También tenemos algunos cestos tejidos en palma. Gente en Batuc y en Huépari realizaba estas artesanías. Aquí es donde guardaban la comida, las tortillas, etc. Dicen que para hacer estos objetos se tenían que meter debajo de la tierra o en cuevas, ya que eran muy sensibles a la humedad. Una batea, esta lo usaban para moler, para hacer tortillas, para diferentes cosas. De este lado tenemos una serie de fotografías. Ahora, lo interesante de aquí es que la gente del pueblo empezó a donar o a prestar estas fotografías, estos artículos, para que estuvieran en exhibición para ustedes y los pudieran disfrutar. Aquí podemos ver una serie de personajes de la historia de San Pedro de la Cueva. No vuelven a terminar. Entre otra de las cosas interesantes que tenemos aquí son algunos documentos de la época de la Revolución, entre los cuales destacan estos de aquí. Resulta que 2 años después de la masacre les empezaron a dar una pensión a las viudas de alrededor de 15 pesos mensuales. Este era la nota que ellas tenían que sellar cada vez que les daban esta pensión. Incluso aquí tenemos una imagen de Josefa, viuda de Noriega. Esto tiene cerca de 100 años, aproximadamente 98 años. Entre otros documentos que fueron dirigidos al mismísimo Plutarco Elías Calles. Continuamos aquí. Parece un proyector, pero en realidad lo usaban para revelar fotografías. Y justo al lado tenemos un artefacto que se usaba para lavarse las manos, lavarse la cara. Lo curioso es que esto actualmente se volvió a poner de moda. Esto tiene muchísimos años, se usaba en el pasado, se vuelve a poner de moda, ahora le llaman vintage.
Y aquí, ¿quién no se acuerda de las ollas? Se ponía agua en estas ollas para mantener el agua fresca. Recuerden que aquí hace mucho calor y se tomaba con estas jícaras, que es así un producto de un árbol que da una fruta, por así decir. Se pone a secar, queda llena de semillas como si fuera una calabaza, pero con un exterior duro, y pues con esto ya se hace la jícara. Acompáñenme. ¿Recuerdan a Ángel Duarte? Ángel Duarte era el dueño de la casa junto con Paz, y les dije que tuvieron un hijo que tenía 19 años. Él corría peligro. Resulta que cuando empiezan a llegar los villistas, Paz esconde a Ángel Duarte, a Enrique Duarte, el hijo mayor de 19 años, y algunas de sus hijas las esconde en lo que era un subterráneo, que se rumora que la entrada del subterráneo estaba aquí, en la parte trasera, justo al lado de la zacatera de la casa. Y lo que hizo es, los escondió ahí, antes de que llegaran los villistas, antes de que tomaran la casa, y empieza a cubrir con leña. Dice que había más o menos 1,5 metros de leña, y ahí se escondieron. Entonces esta es la parte histórica de aquí. También tenemos varios objetos. Esto se usaba para arar la tierra, son los precesores de los tractores. Tenemos varios objetos aquí. Este objeto aquí, fíjense, es como un saco, pero en realidad lo usaban para transportar agua. Iban al río, lo llenaban de agua. Aquí tenía como un tapón, pero era en realidad como un cuerno de vaca. Y esto es de cuero, incluso está sellado con una especie de cera. Lo llenaban de agua y así es como abastecían las pilas de las casas aquí en San Pedro de la Cueva. Esta es un bozalillo, lo usaban para los caballos. Pero lo curioso es que tiene una cuerda de cerda. Esto son pelos de la cola del caballo. Así es como hacían las riatas, las cuerdas en aquel entonces. Y usaban este aparato para irlas haciendo. En aquel entonces, un método para medir era el decalitro. El decalitro, aquí tenemos otro. Lo usaban más que nada para medidas de trigo y algunos otros granos. Entonces, así es como ellos podían ver cuánto cosecharon, cuántos decalitros de granos cosecharon. Esta es una carreta, esta es muy antigua. Cuando se cosechaba, digamos, trigo, el trigo lo dejaban crecer, luego se empieza a secar, cortaban el trigo y el trigo pues está pegado a la planta. Lo dejaban secar y dicen que entre la pala de levantar, con esta, esperaban a que hiciera viento y lo levantaban. Entonces lo que hacía el viento era llevarse la basurita y solamente caía la semilla. Y en estas carretas es donde recolectaban las semillas, entre otras cosas. Pero para esto se usaban estos artefactos, para recolectar diferentes semillas que cultivaba la gente. Ahora vamos acá. Aquí tenemos algunos artefactos muy interesantes. Este es el precesor del microondas. ¿Saben para qué usaban este? Esto se usaba para hacer palomitas. Es una olla. Tú pensarías que es para agua, pero en realidad lo usaban para hacer palomitas. La llenaban hasta cierto punto de arena, echaban ahí el maíz, bueno, antes de que se hiciera palomitas, y luego con el calor empezaban a tronar. Con esto empezaban ellos a mover las palomitas, empezaban a tronar y así es como se comían las palomitas. De ahí es que pues también tenemos el famoso ponte duro, que es un dulce típico de aquí de Sonora. Aquí tenemos estos comales de tierra. Los usaban para hacer tortillas de maíz, entre otras cosas. Si tú ves esto, tú puedes pensar que es harina, pero no. En realidad es yeso. Este era yeso que ellos conseguían, lo moldeaban y para que no se pegara la tortilla, lo empezaban a pasar por el comal de tierra y así al poner la tortilla no se pegaba. Vamos a ponerlo en su lugar con mucho cuidado. Todavía dicen que hay personas que realizan hacen estos comales aquí.
Estas eran las planchas, un tipo de plancha. La ponías a calentar en la hornilla o en la estufa y luego ya ibas a planchar tu ropa. Pero esta es más interesante, porque esta se podía abrir. Ahorita no puedo, pero se podía abrir y adentro colocabas las brasas, lo cual hacía que todo esto de metal se calentara y ya pudieras planchar. Pero aquí mismo se ponían las brasas. Esto, si lo ven, es una máquina para hacer churros. Aquí se ponía la harina, bueno, la masa más bien, y luego se iba empujando y salía la masa con forma de churro. Ya se echaba el aceite y podíamos disfrutar de los churros. Estas son las bateas. Ya habíamos visto una. Se usaban para amasar, se usaban para tener ahí algunas granos, etcétera. Y eran muy comunes. Se cuenta que esas bateas las hacían con esta herramienta. Con esta herramienta buscaban cierto tipo de madera, fíjense, y cuando encontraban la madera adecuada, la empezaban a dar forma, paz, 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 y eso iba generando este efecto. Ahora, si tú querías que estuviera más honda la batea, lo que hacías es que aquí le ponías unos fierritos o unos palitos para que se fuera moviendo el metal, y a eso generaba que la batea fuera más profunda, menos profunda, más ladeada, etc. Y aquí tenemos unas piedras para afilar, machetes, cuchillos, etc. Y sedazos que se usaban para cernir la harina. Por último tenemos un metate. Este metate lo usaban para varias cosas, para triturar, moler. Por ejemplo, la machaca. Ponían a secar la carne y luego la ponían aquí y la empezaban a machacar para que quedara pues machacada, válgame la redundancia. Pero también se usaba para hacer pinol, ¿ok? Pinole. Lo que era traía el grano y lo ponían y empezaban a triturarlo con este artefacto. También se hacía en Tauna. Un artefacto, esto se usa, es una cafetera para poner café. Bueno, para poner a calentar agua. Pero aquí se ponía algo que se le conoce como una talega. Y ahí echaban el café y el agua. Y la talega lo que era filtraba el agua tomaba el sabor del café y ya podías tú tomar el café. Sacabas la talega que traía todo el grano molido, pero en sí el agua pues ya se había convertido en café, lo servías. Este es un objeto hecho totalmente de metal, pesa muchísimo. No fue hecho aquí en el pueblo, pero aquí dicen que se usaba probablemente por lo que dice acá, para hacer medicinas, mezclar hierbas y así. Antes no teníamos las pastillas tal cual, sino que la gente iba al monte, recogía ciertas plantas, las mezclaba y así es como hacían las medicinas. Ese es el papá de lo que hoy conocemos como un taladro. Se ponía aquí una breca especial, un adaptador especial, dependiendo de qué tan grande querías hacer el hoyo. Lo ponías ahí y luego empezabas a dar vueltas. Te lo ponías algo así, una superficie, y empezaban a dar vueltas. Y esto hacía que se hicieran hoyos ahí. Muy bien, esto al parecer era algún tipo de soplete. Y ahora continuemos. Vean allá arriba. Yo les dije que recordaran 3 caras cuando iniciamos el recorrido. Una de las caras fue de Ángel Duarte. Ángel Duarte le estaba comentando que él estaba muy enfermo aquel día. Entonces él estaba reposando en el alto, en ese segundo piso, le conocían como el alto. Muy enfermo, ni siquiera podía bajar. Entonces, después de que los villistas toman esta casa, la usan para curar a las personas, después, más al rato, llega un villista y empieza a preguntar que si había hombres en esta casa. Obviamente había. Uno estaba escondido, como les dije, allá en el subterráneo. Pero había otro, que es Ángel Duarte, el dueño de esta casa. Él estaba allá arriba enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Que se lo llevan. Paz, la esposa, la dueña de esta casa, les empieza a implorar
a los villistas, sí, está mi esposo allá, pero está enfermo. Entonces ellos suben al alto y lo empiezan a bajar arrastrando por las escaleras. Ella trata de convencerlos de que él no tuvo nada que ver, que él llevaba 3 días acá, lo cual fue cierto, y aún así se lo llevaron. Eso pasó el 1 de diciembre de 1915, que fue cuando los villistas tomaron el pueblo. Vamos a entrar aquí a la cocina. La cocina tiene varios objetos que son de la época. Este comedor, estas sillas estaban en aquel entonces, al igual que este trastero acá en el fondo y algunos de los objetos de acá. Aquí es donde se usaba para hacer machaca, ponían la carne seca allí, entre otras cosas, y empezaban a machacar hasta que tenían la consistencia adecuada. Aquí tienen una olla, etcétera. Otros objetos como el refrigerador, la estufa, ya son más modernos, aún así son antiguos, probablemente 50 años. No estaban en aquella época, pero son antiguos. Y esta imagen aquí de la Santa Cena, de la Última Cena, perdón, ya estaba. Ahora, lo interesante de esta cocina es que ellos tenían a un mozo, una persona que los ayudaba con las tareas de la casa, un sirviente, por así decir. Lo que pasó aquí fue que al momento que entran los villistas, este sirviente se cuenta que se asustó mucho, muchísimo se asustó, y vino y se escondió aquí en esta cocina y empezó a llorar, y usó todo para tapar las puertas y que no entraran los soldados. Entre esas cosas dicen que usó esto. Aún así, los soldados empujaron la puerta, entraron y lo sacaron. Se cuenta que mientras lo llevaban, lo estaban sacando de la casa, él le gritaba a Doña Paz, a la dueña de esta casa: ¡sálveme, Doña Paz, sálveme! Obviamente Doña Paz no podía hacer nada. Lo llevaron allá enfrente, lo sentaron enfrente de la banqueta y ahí le dieron un tiro. Esa persona dicen que era muy alta, muy grande. Dicen que cuando le dan el tiro sale tanta y tanta sangre de él que escurría por la calle, que algunos lo comparaban con la sangre de una vaca, que salía tanto y tanto. Pero bueno, esa fue otra historia que sucedió aquí. Y fíjense, Pancho Villa y sus soldados comieron en esta misma cocina y en esta misma mesa. Al día siguiente que llega Pancho Villa, aquí comieron sus soldados. Ellos tomaron esta casa. Vamos a continuar. Aquí tenemos un pequeño altar que le hizo la familia a sus antepasados. Otra vez, él es Ángel Duarte, el dueño de la casa, a quien estaba enfermo y que los soldados se llevaron. Ella es Paz, quien estaba atendiendo a los soldados villistas. Y él es Enrique Duarte, el hijo que escondió su mamá allá en el subterráneo. Este era un cuarto. Aquí tenemos algunas muestras de lo que es un arte que está a punto de desaparecer. Las colchas de tiritas, colchas de colores, colchas de cuadro, tienen diferentes nombres. Eran muy comunes en aquella época. Todavía hay gente que las hace, pero ella es muy escasa. El punto es que aquí había unas escaleras. Son las escaleras que iban a dar al alto. En el alto, recuerden, estaba Ángel Duarte. De ahí lo bajaron los soldados arrastrando y se lo llevaron allá a las casas donde los estaban encerrando. Todavía estamos en el 1 de diciembre. Pero ¿qué pasa? Ese 1 de diciembre llega un punto en el que el subterráneo estaba lleno de leña. Tenía 1,5 metros de leña. Hacía tanto frío, recuerden que es diciembre, es finales de otoño, casi entra el invierno, hacía mucho frío. Y los soldados empezaron a llevar esa leña que estaba cubriendo la entrada del subterráneo. Al ver esto, Doña Paz se asustó porque dijo: si se llevan toda la leña, se va a descubrir la entrada del subterráneo y los van a descubrir, los van a aniquilar. Entonces, justo antes de que se acabaran el último poco de leña, ella ve y observa que la casa estaba despejada, que no estaban soldados a la vista. Y lo que hace es, les dice a las personas que estaban en el subterráneo: vengan, y se las trae. Es así como a 13 personas las mete en este cuartito. Este no era un cuartito, de hecho aquí estaba un altar a la Virgen.
Dicen que esto no era un cuartito, sino que era una pequeña ventana. Es una de las leyendas. El punto es que aquí, en este cuarto secreto, guardaban ellos documentos, dinero, joyas, etcétera. En aquel entonces no había bancos, entonces la gente hacía este tipo de cosas. Aquí ella le dijo a su hijo y a las otras 12 personas, métanse, vamos a pasar. Y en este pequeño espacio estuvieron 13 personas escondidas la noche del 1 de diciembre al 2 de diciembre. Los 4 hombres, entre su hijo y los vecinos, de alguna manera se treparon a esta viga y allá estaban arriba. Y el resto de las personas, las mujeres, estaban acá abajo. Buscaban no hacer ruidos. Esa noche hacía mucho frío. Se cuenta que de una manera chusca, pero que sucedió que hacía tanto frío que ellos tenían que hacer pues sus necesidades. Y que pues tuvieron que orinar en los de arriba, en las personas de abajo. Pero aquí estuvieron 13 personas. Ellos dicen que el día siguiente ellos escuchaban a los soldados subir y bajar las escaleras, escuchaban los sonidos de sus pasos al subir a las escaleras, que algunos se acercaban demasiado al altar, que incluso algunos llegaron a mover al altar, pero afortunadamente no los escondieron, no los descubrieron. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí este es otro de los cuartos, algunos muebles, no todos de la época, pero sí. Bueno, vengan para acá. Y por fin pasa la noche del 1 de diciembre, amanece y con el amanecer llega Villa. Dicen que Villa estuvo en esta mismísima casa. Y que cuando Villa se va de la casa, se va a la zona de la Plaza de los Mártires, que ahora es Plaza de los Mártires. En ese momento la casa se queda vacía. Todos los soldados se van y acompañan a Villa. Y pasan dos cosas a la vez. Primero, Doña Paz pues trata de salvar a su esposo, a Ángel Duarte. Recuerden que una noche antes se lo habían llevado. Ella va y habla con uno de los generales y el general le dice, está bien, lo vamos a soltar, lo vamos a perdonar, no lo vamos a fusilar, pero a cambio me vas a dar 800 pesos. En aquel momento, en aquellos tiempos 800 pesos era muchísimo dinero. Y aparte le dice, y me vas a dar todas las joyas de tus hijas, tuyas y tus hijas. Pues Doña Paz, como puede, viene y saca todos sus ahorros y junta los 800 pesos, junta las joyas y se los lleva al general este. Le dan el permiso de que vaya por su esposo a la plaza, pero para cuando llega Doña Paz a la plaza ya lo habían fusilado. Y no le regresan ni el dinero ni las joyas. No acaba ahí la historia. Recuerden que todavía en este momento tenemos a 13 personas en el cuarto secreto. Cuando todos estaban allí en la plaza, Doña Paz viene y les dice, sálganse, hay que aprovechar este momento. Se salen, a los 4 hombres que había ahí, los viste de mujer y salen por la puerta de atrás, caminan hacia lo que es el río Moctezuma y se van. Ellos tenían mucho, porque a pesar de que se vistieron como mujer, había soldados por todo el pueblo vigilando que no se fuera ningún hombre. Pero ellos llevaban rebozo, iban mirando hacia abajo y no los detectaron. Fue así como 13 personas se salvaron por estar aquí y gracias a Doña Paz. Lamentablemente Ángel Duarte, él sí lo mataron. Ahora, aquí tenemos documentos muy antiguos, documentos dirigidos a diferentes personas. Aquí tenemos incluso alguna de las anécdotas y alguna de las historias de lo sucedido en aquel entonces. Tenemos un diario, tenemos un diccionario y este era un mueble que usaban para guardar cosas. Si lo abrimos un poquito, vamos a ver que todavía tiene muchísimos documentos antiguos. Tenemos también algunos ejemplos de vestimenta de la gente de época, como usaban las bufandas, los gorritos. Este sombrero lo usó Enrique Duarte, el sobreviviente, el hijo de 19 años. Así que acá tenemos de nuevo un poquito de la artesanía de nuestro pueblo. Y tenemos lo que escribió él de lo vivido, Enrique Duarte,
él sobrevivió, él fue el que se escondió en el cuarto secreto, se vistió de mujer y salió. Y él narra, le mandó esta carta a sus descendientes narrándoles lo sucedido. Aquí está una imagen de Enrique Duarte. Aquí está otra, Enrique Duarte Llanes. Y aquí tenemos lo que fue el título de esta casa que les llegó, la empezaron a construir hace mucho, pero el título les llegó el marzo de 1905. Entonces es un poco de la historia de esta casa, de este museo, que pues se juntó gracias a primero a las personas dueñas de esta casa. Aquí tenemos una descendiente, ¿ok? Y también a las personas de la comunidad, que entre todos empezaron a juntar todos estos objetos para que ustedes pudieran presenciar y tener un pedacito de historia aquí en San Pedro de la Cueva, y que más que en esta casa que tienen cada rincón guarda muchísimos secretos. Este de aquí es una imagen de un póster que usaba de propaganda el ejército de Pancho Villa para reclutar a gringos, personas de Estados Unidos. Y entre tanto, hay muchísimos objetos de época y de las familias de San Pedro de la Cueva. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por el Museo de San Pedro de la Cueva.